Muy buenos días. Hoy voy a hablar sobre el tema de criptografía y cifrado de Hill, aplicando el concepto de determinantes. Primero, introducción a la criptografía. La criptografía es el estudio y la práctica de técnicas para asegurar la comunicación y proteger la información de terceros no autorizados. Se basa en la creación y el análisis de protocolos que impiden que personas ajenas puedan acceder a la información enviada entre las partes comunicantes. Por ejemplo, al enviar un mensaje de texto cifrado a través de una aplicación de mensajería segura, solo el destinatario autorizado puede descifrar y leer el contenido del mensaje. Objetivo de la criptografía. La criptografía tiene tres objetivos. Entre ellos, el primero es la confidencialidad, que se basa en asegurar que la información solo sea accesible por las partes autorizadas. Por ejemplo, el uso de contraseñas y cifrados para proteger los documentos confidenciales. Después tenemos la integridad, que también se basa en garantizar que la información no sea alterada durante su transmisión. Por ejemplo, el uso de firmas digitales para verificar que un documento no ha sido modificado. Por último, tenemos la autenticidad, que su objetivo es verificar la identidad de las partes involucradas en la comunicación. Por ejemplo, el uso de certificados digitales para autenticar usuarios en una red segura. Aplicaciones de la criptografía. Esto también tiene tres aplicaciones. Una de ellas es el comercio electrónico, que se basa en proteger transacciones financieras mediante el cifrado de datos de tarjetas de crédito y datos personales. Las comunicaciones seguras, que su objetivo es asegurar correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas contra la interceptación. Protección de datos personales. Estas tienen como función el cifrar información sensible en bases de datos como datos médicos y registros financieros. Principios básicos de la criptografía. El primero de ellos es el cifrado. El cifrado es el proceso de convertir un mensaje legible en un formato ilegible, utilizando un algoritmo y una clave. La clave es un valor secreto que se utiliza junto al algoritmo de cifrado para transformar el texto plano. Segundo, tenemos el descriptado. El desencriptado es el proceso inverso al cifrado, donde el texto cifrado se convierte de nuevo en un texto plano utilizando una clave correspondiente. Por ejemplo, el receptor del correo electrónico usa la misma clave o una clave privada para descifrar el correo y leer el mensaje original. Tipos de criptografía. Tenemos dos tipos de criptografía. La primera es la simétrica, que usa la misma clave para cifrar y descifrar el mensaje. Es más rápido y eficiente para manejar grandes cantidades de datos, pero presenta el desafío de compartir la clave de manera segura. La criptografía simétrica, que usa un par de claves, una pública y una privada. La clave pública se utiliza para descifrar el mensaje y solo la clave privada correspondiente puede descifrarlo. Esto resuelve el problema de la distribución de claves. Cifrado de Hill. El cifrado de Hill es un sistema de cifrado simétrico basado en la álgebra lineal. Fue desarrollado por Lester Hill en 1929 y utiliza matrices para descifrar y descifrar bloques de texto. Una ventaja de esto es su resistencia a análisis de frecuencia, ya que el cifrado se realiza en bloques de texto en lugar de caracteres individuales. Funcionamiento básico del cifrado de Hill. El texto plano vectores. El texto plano se convierte en vectores numéricos asignado un valor numérico a cada letra. Por ejemplo, ACT, que se convierte en 0, 2 y 19, asignándolos en las letras del abecedario. Matriz clave. Se elige una matriz clave que se utiliza para transformar los vectores en un texto plano en vectores de texto cifrado. Multiplicación de matrices. El vector del texto plano se multiplica por la matriz clave y el resultado se toma módulo 26. Texto cifrado. El resultado se convierte de nuevo en letras para obtener el texto cifrado. Por ejemplo, tenemos los números 15, 14 y 17 que se convierten en las letras P o R. Ahora vamos a tener un ejemplo del cifrado de Hill. En este ejemplo lo que hacemos en el primer paso es convertir el texto plano en números. Por ejemplo, la letra A significa 0, la B 1, etcétera, hasta que la Z es 25. Por ejemplo, la combinación de letras ACT significarían 0, 2 y 19. Después elegimos una matriz clave K. Ahí tenemos la matriz. Luego multiplicamos el vector del texto plano por la matriz clave. Ahí vemos cómo se multiplica y luego se toma como módulo 26. Después convertimos el resultado en un texto cifrado, que nos dan las letras 15, 14 y 17, que significarían por. Ahora vamos a ver un ejemplo utilizando las determinantes. Primero que todo,
escogemos un texto plano y una clave. Supongamos que el texto plano es ACT y la clave es una matriz 2 por 2, así como se muestra en el ejemplo. Segundo paso, se convierte el texto plano a números. Asignamos a cada letra un número en el orden del alfabeto, así como ya lo vimos anteriormente. Luego multiplicamos estas matrices. El resultado de esta matriz nos da 6 y 10. Luego se toma como módulo 26. Aplicamos el módulo 26 para obtener los valores dentro del rango del alfabeto. Entonces, teniendo como módulo 26, se cifraría como que 6 es G y que 10 es J. Sexto paso, desencriptación usando el determinante y la matriz inversa. Para desencriptar necesitamos la matriz inversa de K. Primero calculamos el determinante. Ahí lo calculamos. Luego encontramos el inverso del determinante del módulo 26, que en este caso sería el número X, tal que 9X es igual a 1, que es módulo 26. El inverso modular de 9 es 3 porque 9 por 3 es 27 y 9 por 3 es 27 y eso lo igualamos a 1. Ahora tenemos la matriz inversa K a la menos 1, que nos da que módulo 26 es igual a 15, 17, 20 y 9. Paso 7. Aplicamos la matriz inversa para desencriptar. Multiplicamos la matriz inversa por el vector cifrado y aplicamos módulo 26 para obtener el texto plano original. Y ahí vemos cómo se resuelve. Ahora llegamos a la aplicación en la ingeniería de sistemas. Una de estas aplicaciones es la seguridad de datos. Esto es muy bueno para la protección de datos, como usar cifrados como el de Hill para cifrar datos sensibles en bases de datos y durante la transmisión de información. Por ejemplo, cifrar datos personales de usuarios en una base de datos para que, incluso si la base de datos es comprometida, los datos no sean accesibles sin la clave de descifrado. Segundo, optimización de algoritmos. Esto es muy eficiente, pues se basa en desarrollar e implementar algoritmos de cifrado que sean eficientes en términos de tiempo y recursos computacionales. Por ejemplo, optimizar el algoritmo de cifrado de Hill para que pueda manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real sin comprometer la seguridad. Tercero, el desarrollo de un software seguro. Integración de criptografía, que es incorporar técnicas criptográficas en el desarrollo de software para asegurar transacciones y proteger la integridad de los datos. Por ejemplo, al desarrollar una aplicación de banca en línea que use cifrado para proteger las transacciones financieras de los usuarios. Educación y capacitación. Formación en criptografía, que se basa en incluir formación en criptografía y matemáticas en nuestros programas de ingeniería y sistemas para preparar a los estudiantes de diseño y desarrollo de sistemas. Conclusiones. De esto podemos tener unas cuantas conclusiones. Entre ellas están que la criptografía es esencial para la seguridad de la información en el mundo digital. Después, que el cifrado de Hill es un ejemplo poderoso de cómo se puede aplicar el álgebra lineal en criptografía. Y el conocimiento de determinantes y matrices es crucial para entender y aplicar el cifrado de Hill de manera efectiva. Por último, podemos decir que en ingeniería de sistemas, estos conceptos tienen amplias aplicaciones para desarrollar y mantener sistemas seguros. Muchas gracias por su atención.